Conciencia vegetal. La conciencia vegetal. Quizá este tema puede resultar polémico ya que a ciertas percepciones no les parezcan tan obvias las señales de que existe. He visto reacciones de incredulidad, burla, incluso de molestia ante la noción de que las plantas sienten, generan relaciones sociales, se comunican y muestran ser conscientes de sí mismas. Como si el no tener los sentidos para comunicarnos con ellas de manera inmediata fuera pretexto para imaginarnos que son un accesorio vivo pero cómodamente desprovisto de conciencia listo para comerse por herbívoros y omnívoros. Afortunadamente para nuestra expansión de conciencia han habido estudiosos del asunto que se han puesto a la tarea de observar objetivamente a estos maravillosos seres que nos acompañan en este mundo y han encontrado resultados verdaderamente impactantes. No se trata de una especulación hippie-panteísta de la nueva era, sino de un asunto ponderable y capaz de ser registrado más allá de ideologías personales, incluso reconocido como un nuevo campo de estudio, la neurobiología vegetal. A continuación incluyo una serie de videos que lo muestran por sí mismos. En la descripción de video incluyo los links de los reportajes y documentales de los que saqué estos fragmentos para quien quiera saber más del tema. Amemos la vida que nos rodea. Tratémosla con respeto y agradecimiento por lo que nos brinda. Saludos, Merlina. Nosotros utilizamos plantas de guisantes, como esta de aquí. Cuando estimulamos los zarcillos así, 4 o 5 veces, lo que hacen es crecer en el sentido de la estimulación, incluso después de haber retirado el palito. El guisante tiene unos sensores mecánicos en la superficie de sus zarcillos. Desde esta superficie emiten una señal hacia las células. Las células de la cara interna que se han estimulado crecen más lentamente que las de la cara externa. Este mecanismo de crecimiento le permite a la planta del guisante una exploración a todos los niveles de su entorno más inmediato. En las plantas existe a veces una verdadera motricidad acompañada de sensaciones. Esto está admitido en el caso de las plantas carnívoras, pero también en algunas especies más comunes. Si la mimosa púdica no fuera tan sensible, no se cerraría tan rápidamente cuando una mano experta la toca, la pellizca o la acaricia. La mimosa púdica ha sido objeto de experimentos desde principios del siglo XX. En los años 20, el biofísico y botánico indio Jagadish Chandra Bose ya intentó demostrar que las plantas podían sentir y que incluso estaban dotadas de una conciencia. Chandra Bose, adelantado a su época, utilizaba la electricidad. También realizó trabajos pioneros sobre el crecimiento de las plantas y sus reacciones a las ondas electromagnéticas. En los años 70, los investigadores soviéticos también importunaron a la mimosa púdica con unos resultados espectaculares. Durante sus experimentos, anestesiaban a las plantas con cloroformo, las estimulaban con velas, o como se hacía con las ranas, sometían a las hojas a corrientes eléctricas para registrar sus reacciones. La electricidad, o una cerilla. ¿Por qué no pensar en otras estimulaciones? Unas palabras bonitas, un poco de música. El Desmodium gigans, o planta telégrafo, baila en el sentido estricto de la palabra. Si hacen ruido, podrán ver cómo las hojas de esta planta se mueven sin parar.
Pero si en lugar de hacer ruido la tocan, verán que no se mueve. Es sensible solamente a la onda sonora. Les gusta que la gente les cante canciones. Les gusta escuchar la dulce música del quene. Pero no les gustan los sonidos artificiales como los electrónicos. Les gusta cuando tocan los humanos. Para nosotros, para los científicos, esto plantea enormes problemas. Por dos razones. Primero, porque no sabemos cómo funciona. Y segundo, y puede que peor, es que no sabremos para qué sirve. Para mí es algo muy curioso. Una planta que se hace notar moviéndose. Pero si se acercase un depredador animal, un herbívoro, no sé, un caballo o un ciervo, no podría ver si se mueve o no. Así que esta planta es un verdadero misterio. Empezamos observando el contenido de tanino en los mismos tipos de árboles. Cogimos hojas de varias especies de acacias, extrajimos el tanino y medimos el contenido. Entonces vimos claramente que la cantidad de tanino era 4 veces mayor en las granjas, en las que había un mayor consumo de hojas. Es decir, el árbol estaba respondiendo a un consumo excesivo de sus hojas. Así es como se protegen los árboles. Es una defensa química. No quieren que se coman todas sus hojas porque podrían morir. La acacia es claramente el presunto culpable. Sin embargo, aún queda un misterio. En la escena del crimen, las acacias que no se comen los kudúes también han aumentado la concentración de tanino en sus hojas. ¿Cómo es posible? Primero quitamos las hojas. Luego colocamos unas bolsitas en las ramas y las dejamos sobre 1 hora. Después las retiramos. Así conseguimos el aire cargado con las emisiones de gas del árbol. Luego tomamos una muestra de ese aire para analizarlo después en el laboratorio. Los resultados no se hacen esperar. En cuanto se le agrede, la acacia emite una señal de alarma. Un gas, el etileno. Cuando el etileno se libera, se desplaza con el viento, porque es un gas muy ligero. Además, el CH2CH2 es incoloro e inodoro. Pero cuando alcanza otras hojas intactas, afecta a las mitocondrias, que fabrican después las enzimas que, a su vez, catalizan la producción del tanino. Es una comunicación química. Así, la acacia percibe la agresión de los herbívoros y la memoriza. Pero además advierte el riesgo de los otros árboles de su especie y se comunica con ellos para prevenirlos del peligro, demostrando así una verdadera inteligencia social. Científicos de la Universidad de Exeter están empezando a escuchar estas conversaciones silenciosas. Han descubierto que cuando son atacadas, sus hojas emiten un gas invisible, y esta es la primera vez que se ha grabado utilizando una técnica de imagen especializada. Estas 2 plantas han sido puestas dentro de una cámara. A una tercera planta se le han realizado varios cortes para imitar un ataque y se coloca al lado de las plantas ilesas. Las hojas de la planta dañada han empezado a emitir el gas y al hacerlo se puede ver cómo cambia su actividad biológica.
Pero lo extraordinario es que las otras dos plantas responden al recibir el mensaje de advertencia. Los científicos no conocen todavía los detalles de este tipo de comunicación, pero creen que las plantas que nos rodean hablan entre sí. Lo que sí sabemos con certeza es que pueden comunicarse unos con otros. Sí, seguro. Se comunican entre sí sobre cuáles serían los posibles depredadores, por ejemplo. Sobre cualquier cosa, todo. Realmente... ¿Cómo qué? Bueno, las plantas tienen una capacidad comunicativa increíble. El lenguaje que utilizan es distinto al nuestro. Las plantas utilizan moléculas químicas. Exacto. Generan una cantidad asombrosa de moléculas. De moléculas volátiles que van de una planta a otra para transportar información sobre el estado del entorno. Sobre el tiempo. Sobre el tiempo que hace y los factores ambientales del suelo. Si hay agua, si no hay agua, si hay sal, si hay elementos venenosos, etc. También avisan de los posibles ataques de patógenos. Y esto es algo... Increíble, ¿no? Sí, fabuloso, increíble, maravilloso. Por no hablar de cómo se defienden tras un ataque. El botánico Francis Allais es especialista en la estructura de los árboles y en la ecología de los bosques húmedos tropicales. Avalado por una gran práctica sobre el terreno, a este explorador incansable no deja de sorprenderle el mundo vegetal. Los estadounidenses han secuenciado el genoma humano, 26.000 genes. El problema es que algunos años después se descifró la secuencia del genoma del arroz, 50.000 genes. Aquello se complicaba y muchos biólogos dijeron que se tendría que olvidar la idea de que cuanto más evolucionado estaba un organismo, más genes tenía. Axel Kahn, un colega genetista que se ocupa de la genética humana, nos dijo entonces: no abandonen esa idea. Cuanto más evolucionado está un ser vivo, más genes tiene. Eso significa que el arroz está más evolucionado que vosotros. Bueno, que nosotros, que el ser humano. Intentan pasar el invierno en agua fría, alimentándose solamente de la luz solar y del gas carbónico, y verán que no pueden. No pueden sobrevivir porque no tienen un equipo genético suficiente. No tienen un número de genes suficiente. No se trata de una carrera entre los animales y las plantas. No se puede decir que las plantas nos hayan superado. En realidad, es una carrera extraña porque unos van hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Cada uno tiene estrategias contrarias. Pero debemos reconocer que las plantas han llegado en su dirección mucho más lejos que nosotros en la nuestra. Ordenador, que no es lo mismo, y la memoria de los animales inferiores, que es otro sistema. En última instancia, podemos hablar de esta otra forma de memoria. De hecho, lo hacemos diferentes autores, de la memoria de los vegetales. Por memoria nos referimos a esa posibilidad de que se almacene una señal durante un tiempo y que mediante ciertos experimentos podamos recuperarla con la ayuda de otra señal. Aquí tenemos dos plantas de guisantes. Vamos a examinar si tienen memoria y cuánto tiempo les dura esa memoria. Dieter Vollmann estimula a estas pequeñas plantas en horizontal de 20 a 30 minutos. Así altera su sentido normal de crecimiento. Si dejamos las plantas en esta posición, crecerán así. El sistema radicular de la cara funciona de manera similar. Si colocamos esta alga en horizontal, sus rizoides entran en acción. Unos gránulos celulares llamados estatolitos dirigen a la planta en el sentido de la gravedad. Nosotros tenemos un sistema semejante en el oído interno que nos ayuda a mantener el equilibrio.
Al cabo de media hora, sigue sin observarse ninguna reacción. Ahora las plantas de guisantes se colocan a una temperatura de 4 grados centígrados. Empiezan a dormirse. Después de unos días, las plantas se sacan del frigorífico y se colocan en posición normal. Entonces, después de haber subido la temperatura de 4 a 22 grados centígrados, podemos ver la respuesta de ambas plantas. Las dos sabían exactamente lo que era arriba y abajo. Han recordado la estimulación de antes del fin de semana durante al menos 4 o 5 días. Sin embargo, vemos que la respuesta ha sido diferente, lo que significa que esta de aquí tiene mejor memoria que esta otra. El sueño no es solo cosa de los animales. Algunas plantas duermen de manera similar al ser humano. Son las leguminosas. Son las 6 de la tarde. La luz disminuye. Es el momento propicio para observar cómo algunas plantas se adormecen. La albicia de la familia de las leguminosas repliega sus hojas por la noche, duerme. Este movimiento, llamado movimiento de adormecimiento, se produce en un ciclo de 24 horas. Estas hojas que ahora vemos abiertas se cierran por la noche, como las de aquí. Al otro lado del planeta, el profesor Dieter Volkmann intenta adormecer a una pequeña mimosa. 60 minutos más tarde, le voy a cantar una nana. Schlafe, mein Kindchen, schlaf ein. Una oscuridad total produce el resultado esperado. La pequeña mimosa se ha dormido. En los años 90, científicos de la Universidad de Bonn reivindicaron el descubrimiento de una zona especial de la raíz llamada zona de transición. En ella se encuentran unas células que albergan moléculas como la actina y la miosina. Y un dato muy llamativo, son las mismas moléculas que permiten la actividad motriz de las células musculares de los animales. Las células de la zona de transición funcionan de la misma manera que las conexiones nerviosas de los animales, la sinapsis. Las plantas saben cuándo tienen que florecer o cuándo deben entrar en reposo. Son decisiones muy importantes para la planta y toda su estructura debe reaccionar de modo sincronizado. Luego, debe haber un centro de mando en la planta que decida cuándo iniciar el proceso. Las investigaciones actuales en fisiología vegetal confirman la intuición y las ideas de Charles Darwin. Tanto el crecimiento de la raíz como la exploración inteligente del espacio. Las raíces procesan información compleja igual que el sistema nervioso de los vertebrados. Las plantas, en el fondo, se nos parecen. Si se nos parecen tanto, ¿es posible hablar de neurobiología vegetal? Hay un paso que algunos investigadores no dudan en dar.
En el corazón de los Cárpatos, en un rincón aislado del mundo, en plena naturaleza, como debe ser, investigadores venidos de todas partes se reúnen en un congreso. No son muchos los que ejercen esta disciplina, pero no ha faltado ninguno a la cita. Están Minoru Ueda, Dieter Folkman, František Baluška. En un ambiente muy recogido exponen sus experiencias y cotejan sus puntos de vista sobre la neurobiología de las plantas. El concepto de la neurobiología, como el de la inteligencia, abarca muchas interpretaciones. Es muy interesante y divertido escuchar las contradicciones y los conflictos. Aunque pueda ser aburrido para otros investigadores, no lo es para el grupo de neurobiólogos de las plantas. Nosotros hablamos de neurobiología porque hay unas moléculas que atañen a un proceso neural. Hay células que no parecen neuronas, aunque es obvio que no lo son, pero se parecen mucho a las neuronas y tienen muchas de sus propiedades. Por lo tanto, existe una analogía muy clara con la neurobiología. Podemos ver un vídeo de una planta carnívora devorando a una babosa, por ejemplo. Sí. ¿Tienen electrofisiología? Sí, por supuesto, veamos. La maquinaria celular es la misma. La célula es la misma, aunque por supuesto hay algunas diferencias. Pero prácticamente no las hay. Eso es. Si ahora analizamos el organismo en su conjunto, yo diría que la diferencia entre las plantas y los animales no es una diferencia cualitativa, sino meramente cuantitativa. Lo único que cambia es la cantidad. Si hablamos de inteligencia, la cantidad de inteligencia es baja en las plantas, pero sí que existe. Si hablamos de velocidad, de tipo de movimiento, también existe en las plantas, aunque a una escala distinta. Pensemos ahora por un momento en el ápice de la raíz, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque dices que el ápice de la raíz tiene algo, y he visto imágenes que lo demuestran, que puede parecerse a un cerebro. Sí. ¿Podemos ir tan lejos como esto? Por supuesto. Las plantas carecen de sistema nervioso, ¿no? Claro. Pero tú dices que tienen algo parecido. Sí. Hace algunos años descubrimos que en el ápice de la raíz hay una región que denominamos zona de transición. Eso es. Y cada ápice radicular tiene su propia zona de transición, que consta de unos pocos centenares de células. Dichas células tienen un sistema que se parece al neuronal. Por supuesto no son neuronas ni tampoco tienen la forma de las neuronas, pero su funcionalidad y su manera de operar es exactamente la misma. En el sentido de que obtienen del entorno... Obtienen información del entorno, sí. Por cierto, en ese sentido, las plantas tienen mucha más sensibilidad que los animales. Cada ápice de la raíz puede detectar simultánea y continuamente por lo menos 15 parámetros químicos y físicos. Y eso es algo que los animales no pueden hacer. My research does show that they're communicating. Yes, it's a method of communication. These plants are really not individuals in the sense that Darwin thought they were individuals competing for survival of the fittest. In fact, they're interacting with each other, trying to help each other survive. Well, I'm a forester, specialized into looking at below ground communities.
We found that these fungi actually will connect one plant to another plant. Okay, so this tree here has got roots growing out everywhere, and as we get further away from the tree, we're more likely to find its roots, the ones that are involved in this trade. This is where the fungi hunt or scavenge for nutrients. So the tree sends down its carbon, it goes through the root system and through into these fungi, and there's an interface between the root cortical cells and the fungal cell that's wrapped itself around that cortical cell, and that's where this exchange goes on. So meters away you can have a plant connected to another plant, and they're just shuffling carbon and nitrogen back and forth according to who needs it. The mother trees we think of as the big old trees. They catch your eye when you walk into a forest. This Douglas fir is about 500 years old. It's a massive tree that will have an enormous network associated with it. So you could think of this as a mother tree. You know, it's in the sense that it's a dominant tree in the forest. It's probably networked into all of the trees all around it, even though they're of different species. So this tree is probably linked over to trees as far as you can see. It's just that there are trees in between that are the bridges for the network. Forest ecosystems are really complex systems, just like the Earth is a complex system, the biosphere. And the way it works is that we have all these parts, and all these parts are working together, like the fungus is working together with the tree. It's a lot like how our brains work. In neural networks, our brains are comprised of neurons and axons, and these neurons are physically related, but they're also, almost metaphysically related, because they're sending messages back and forth and they're building upon each other. It works a lot like a forest ecosystem. So in this forest, the fungus and the tree working together allows lots of structure. That structure is expressed in species diversity or structural diversity of the forest. And that diversity is really what gives the forest resilience. The resilience to withstand unexpected events like a fire that might come through, or an insect, or a windstorm. Well, somebody's going to be left standing because there's a diversity there. Facultad de Agronomía de la UBA con Jorge Casal, un hombre joven, investigador, ingeniero agrónomo. ¿Cómo va, Jorge? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? De chico te imagino muy preguntón como estudiante. Era preguntón. A veces un poco tímido, no todas las preguntas salían, pero siempre era inquieto. Bueno, se está avanzando mucho en biología, en ciencia, tecnología, sobre las plantas, las semillas, lo transgénico. Bueno, ya la gente ha escuchado todo esto. Estás estudiando, estás investigando, es la palabra correcta, sobre el comportamiento de las plantas en relación a las vecinas. Así es, a nosotros nos interesa conocer cuáles son los mecanismos que usa la planta para ajustarse a la situación con la cual tiene que convivir, que es que cada vez que se siembra un cultivo hay muchas plantas vecinas junto con la planta que uno está considerando. Entonces, ¿cuáles son las maneras en que la planta se ajusta a esa situación, los mecanismos moleculares y celulares? Pero la planta puede llegar a ver a través de sombra, de algún mecanismo, ¿puede llegar a ver quién tiene de vecino? Sí, no, la planta ve. Ve. Por ejemplo, nosotros estamos viendo esta planta verde. ¿Por qué la vemos verde? Porque, por un lado, por la sensibilidad de nuestros ojos, pero por otro lado, porque está reflejando el verde. Entonces, las plantas pueden ver la luz que le reflejan las vecinas. De la misma manera que nosotros la podemos ver verde, a las vecinas las ven no principalmente verde, sino de un color que está un poquito más corrido, que es lo que llamamos el rojo lejano. ¿Qué pasa cuando una planta ve una planta igual, de la familia? Lo que hemos descubierto recientemente es que el tipo de respuestas que la planta tiene hacia las vecinas no es la misma si la planta, siendo de la misma especie, es genéticamente emparentada o genéticamente menos emparentada. Si es de la familia, tiene un comportamiento, y Exacto. Si no tiene otro. Y si no tiene otro. A ver cómo es. Por ejemplo, lo que nosotros hacíamos era cultivar a las plantas en hileras, simulando la condición de un cultivo.
Y lo que veíamos es que si la hilera estaba toda formada por plantas de la misma familia, del mismo genotipo, las hojas iban creciendo en dirección opuesta a los lugares donde estaban las vecinas. Es decir, que apartaba las hojas. En vez de irse sobre la vecina, intentaba alejarse. Exactamente. Es decir, y se cerraba sobre sí misma. Claro, como consecuencia del hecho que corría las hojas de la vecina, un poco las hojas se autoamontonaban, ¿no es cierto? Las hojas de la propia planta. Claro. Eso nos llamó mucho la atención, porque en realidad no esperábamos que fuese así. Y una de las cosas que vimos es que, bueno, este amontonar las hojas significaba un costo para la planta, claro, pero que, por otro lado, el beneficio a nivel de la comunidad, del cultivo... Había más luz entre los surcos, supongo. Y lo que estaba pasando es que la planta sombreaba menos a su vecina, pero claro, a su vez la vecina también la sombreaba menos a ella. O sea que había más luz. Cada planta tenía más luz. Es decir, pagaba ese costo de sombrearse un poco ella, pero recibía el beneficio de que la vecina no la ¿Y el beneficio del conjunto era mayor? Es mayor el beneficio que el costo. Qué bárbaro. ¿Y cuando compiten, qué es lo contrario? ¿Se le van encima, se van hacia arriba? ¿Qué hacen? Y superponen, por ejemplo, las hojas, dependiendo de las especies, ser claro, más altas. Algunas especies lo que hacen es alargar más el crecimiento del tallo, entonces son plantas más altas que las vecinas. Lucha muchacha,